Hola a todos y bienvenidos a este nuevo video del curso de Pandas, donde aprenderemos a cómo aplicar funciones a un data frame. Veremos el mínimo, el máximo, aplicar funciones normales de las que definimos con def, funciones lambda, calcular los valores únicos, a ordenar valores y agruparlos. Utilizaremos la librería de NumPy, la librería de Pandas, las importamos. Lo primero que haremos será crear una matriz de 5×5 con números enteros del 1 al 18, perdón, del menos 1 al 18. Por lo tanto, le mandamos como primer parámetro el menos 1. Como segundo parámetro es al número que queremos llegar como el máximo más 1. Esto es porque esta función, el primer número lo incluye, es un intervalo cerrado, y el segundo número no lo incluye, por lo tanto es un intervalo abierto. Por lo tanto, para crear números del menos 1 al 18 le mandamos el menos 1 y el 19. Y va a ser una matriz de 5×5. Aquí podemos ver cómo ya nos creó la matriz de 5×5. Ahora esa matriz la vamos a pasar a un data frame, donde las columnas se llamen de la A a la E. Aquí podemos ver los resultados. Lo primero que haremos será calcular el mínimo. Al poner df.min, podemos ver que nos calcula el mínimo de cada columna. Por ejemplo, de la columna A el menos 1, de B lo mismo, C igual. De la columna D el valor mínimo es 2 y de la columna E es el 9. Si queremos solamente calcular el mínimo de una columna, por ejemplo de la columna número E, que es esta, aquí da, de la E es el 9. Si queremos calcular el mínimo, pero en vez de por columnas que sea por filas, le mandamos el parámetro axis igual a 1 y con esto le indicamos que es el mínimo por filas. Aquí podemos ver que nos da el mínimo, que es menos 1, 3, 3, menos 1. Y el último también es menos 1, de la última fila. Para el máximo es lo mismo. Dataframe.max nos regresa el máximo de cada columna, o podemos indicarle que queremos solo el máximo de una cierta columna, o el máximo por filas. Ahora vamos a ver cómo aplicar funciones. Por ejemplo, para crear una función que nos calcule f de x es igual a 2x más 1 sería de esta manera. El parámetro es x y nos va a regresar 2 veces el valor de x más 1. Para crear este tipo de ecuaciones, aquí en Markdown se le debe de poner al principio y al final el signo de pesos y ya nos va a generar este formato de nuestras ecuaciones. Para aplicarla a todo el data frame se utiliza la función df.apply y le mandamos el nombre de la función nada más. Y como podemos ver, ya a toda la función le aplicó la función 2x más 1. A ver, aquí están los valores reales. Por ejemplo, este es 14 por 2 más 1 sería 29. Y este sería 23. Aquí se puede ver 29 y 23. Para aplicar esta función solo a una columna se le debe indicar de esta manera: data frame, el nombre de la columna, .apply y la función. Aquí vemos que a la columna fue a la columna B en este caso. Por ejemplo, esta por 2 más 1 es 15. Y aquí podemos ver el valor de 15. Ok, y esta es la manera en la que podemos aplicar funciones que definimos aquí como una función normal. Pero para funciones sencillas como esta se puede mejor utilizar una función lambda, también conocida como una función anónima. Por ejemplo, si nosotros queremos hacer una función lambda de f de x es igual a x más 10, lo que tenemos que hacer, de esta manera se construye la función lambda. Se pone lambda, primero el parámetro, los parámetros que va a utilizar, en este caso es un parámetro al que llamaremos x, y eso va a ser, y lo que nos va a retornar es esto, es ese parámetro más 10, o sea, este es el parámetro y esto es lo que nos retorna. Y nosotros esto lo guardamos en una variable llamada y. Nosotros al imprimir y mandarle el número 5, ya lo va a mandar aquí. 5 más 10 nos va a dar 15. Pueden ver.
Y este segundo de fun es otra función lambda que lo que hace es que dado un parámetro, de ese parámetro regrésame, tómalo como si fuera una lista y dame los valores del 0 al 3, que te va a regresar el índice 0, el 1 y el 2. Y nosotros al mandarle esta cadena nos regresa el índice 0, que es la F, el 0 es la F, el 1 es la U y el 2 es la N. 0, 1, 2 son los primeros 3 índices de esta cadena. Ahora, ¿qué pasa si nosotros queremos hacer una función lambda, pero ya aplicarla a una columna? Por ejemplo, si nosotros queremos aplicar a una columna de nuestro data frame la función x cuadrada menos 1, con una función lambda quedaría de esta manera. Es como lo que tenemos aquí, pero aquí en vez de mandarle el nombre de la función, después del punto apply entre paréntesis, construimos la función lambda, como se puede ver. Aquí está lambda de x, esa x es x por x menos 1, lo que nos da x cuadrada menos 1. Aquí lo aplicamos a la columna B y como podemos ver, si lo hace, por ejemplo, teníamos, a ver, 15 por 15 son 225 menos 1, 224, aquí está. De esta manera es como se aplican funciones a una columna de un data frame. Si la función es más o menos compleja, pues se puede crear una función de esta manera, de la manera habitual, pero si la función es sencilla, se puede crear una función anónima, también llamada función lambda, como de esta manera. Aquí mismo se creó la función x cuadrada menos 1. Ahora vamos a ver cómo calcular valores únicos y ordenarlos. La manera de hacerlo es con unique. Por ejemplo, aquí nosotros decimos data frame, la columna A.unique nos regresará los valores únicos de esa columna A. 9, 27, 7, 27 menos 1, en este caso nos regresará todos porque no se repiten. Hay que tener cuidado al usar unique porque esto no nos regresa un data frame o una serie de pandas, nos regresa una matriz de NumPy. No, el 27 sí se repetía, por lo tanto nos regresó 4 valores que son los valores únicos. Otra manera de hacerlo es con drop duplicates. Con drop duplicates lo que pasa es que se eliminan los valores duplicados, en este caso nos regresa todos porque no hay ningún valor en que se repitan todas sus columnas. Por ejemplo, si hubiera un valor que fuera igual, menos 1, 3024, 11, 23 y 27, ya lo elimina. Con drop duplicate se elimina los valores cuando todas las columnas están duplicadas. Pero si nosotros solamente queremos hacerlo para una columna, por ejemplo, aquí vemos que tiene repetido el 27 la columna A, le mandamos drop duplicates y como parámetro subset igual a, y de esta manera, en vez de que nos regrese estos datos del 0 al 4, nos va a regresar del 0 al 3, va a eliminar este y solamente va a dejar este, porque en la columna A está duplicado el 27, por lo tanto nos va a dejar el de 27 y el 224, aquí tiene el índice 1, como podemos ver. Se eliminó este porque está duplicado el 27 en la columna que le indicamos, que es la columna número A. Por ejemplo, vamos a ver si hay algún otro que se repita. Me parece que no tenemos ningún otro que tenga datos repetidos. Para ordenar los datos es con sorted de una cierta columna del data frame. Por ejemplo, estos son los datos de la columna A y los va a ordenar de menor a mayor. Aquí podemos ver todos los datos ordenados: 7, 27, 27 y 29. Nosotros podemos hacer que esos datos que nos den ordenados los únicos de esta manera. De esta manera, de la columna número A obtenemos los datos únicos y aparte ya están ordenados. Como podemos ver, menos 1, 7, 27 y 29. Otra cosa que vamos a ver es cómo agrupar datos. Por ejemplo, aquí tengo una lista de listas que tiene equipos de fútbol y su país. Creamos un data frame con esa lista y las columnas serán equipo y país. Aquí podemos ver el equipo y el país. Como podemos ver, el equipo se repite: México, España, Inglaterra, aquí otro México, otro Inglaterra, otro España, etcétera.
nosotros podemos decir con la función groupBy que nos agrupe estos datos por país, y con grupo.first nos va a regresar el primer valor de cada grupo. Aquí nos agrupó ya por país. Estos son todos los países diferentes que hay de equipos para este data frame, y aquí nos regresó la primera coincidencia que encuentra para cada uno. Por ejemplo, Alemania nos regresa Borussia Dortmund porque fue el primer que le dimos. Por ejemplo, para México va a regresar Cruz Azul, como vemos acá. De esta manera ya se agrupan los datos por país y nos regresa los primeros con el comando .first. Aquí hay otro ejemplo donde lo que tenemos son frutas, su categoría y su precio. Aquí, si lo queremos agrupar por categoría, que es fruta o verdura, le decimos group by categoría. Entonces la categoría es fruta o verdura y nos regresa igual la primera coincidencia de fruta que encuentra y la primera de verdura. Otras cosas que se pueden hacer con group by es que después de mandarle a quien queremos agrupar, le podemos mandar, por ejemplo, que nos calcule el promedio. De esa manera nos dice que para fruta calcula el promedio en los valores que son numéricos. Por ejemplo, el precio promedio de las frutas es de 19.2 y el precio promedio de la verdura es de 22.33. Por ejemplo, aquí está verdura que es 20 y otra verdura de 17 y de 30, son 20 y 30 son 50, y aquí son 67 entre 3 y son 22.33. Les recuerdo que el código lo dejo en la descripción del video, y eso es todo. Muchas gracias.